Me preguntaba un buen amigo, eh, obviamente una persona que no es de ningún partido político, porque nunca lo ha sido. Sin embargo, es un empresario exitoso que tiene siempre la inquietud de que a Sonora le vaya bien y tiene siempre sus reservas respecto al gobierno, particularmente al gobierno del estado en turno, porque su actividad tiene mucho que ver siempre con los gobiernos de los tres niveles, pero particularmente con el gobierno del estado. Y me preguntaba, oye, me inquieta el futuro gobernador que tenga Sonora, porque veo que estamos entrampados. Me llamó la atención el término que utilizó. Estamos entrampados no solo por la pandemia, sino por la falta de proyectos de gran visión o grandes proyectos. Creo que ese fue su término, grandes proyectos que le permitan al Estado estar de una manera, si no mejor, cuando menos similar o parecida a otras ciudades donde tengo mis negocios. Y me ponía el caso el de Chihuahua Capital, donde tiene algunos negocios. Y me dice, estuve en Saltillo, veo a Monterrey, veo a Querétaro, veo a León, veo a Puebla, veo a Mazatlán, me dice que estuvo recientemente en Mazatlán. Y así veo muchas otras ciudades del nivel de las nuestras, sobre todo de Cajeme y de Hermosillo, pero no veo que aquí haya la obra pública que tenga la trascendencia o el impacto que están teniendo aquellos. De repente me siento como que nos quedamos atorados no solo 5 años, sino quizás 10. Veo que estamos atrasados, como si hubiéramos perdido los últimos 2 sexenios en materia de grandes proyectos. Entonces yo le comentaba que pues tiene mucho que ver los vaivenes de la economía, de la política, de cómo se han suscitado las cosas, sobre todo en los últimos 2 sexenios, de manera tal que hay cosas que no se pueden plantear de una manera simplista, sino que requieren de una mayor profundidad, de un mayor análisis. Y la otra, mi punto de vista era, tienes que ser más específico respecto a lo que te refieres. Entonces él me contestaba que se refiere fundamentalmente a la infraestructura que ve en las ciudades, que cuando llega a Chihuahua y cuando va por los bulevares, la calidad de los bulevares, de los distribuidores viales, de los puentes. Me dice en Chihuahua, por ejemplo, son muy diferentes a los que hay en Hermosillo. Y también te pongo el ejemplo de Saltillo, me dijo, y el de Mazatlán. Si tú vas, sientes que la ciudad ha evolucionado o esas ciudades han evolucionado de una manera para bien o dramática, por llamarlo de una manera, mientras que regreso a Hermosillo y veo que todo está igual. Es más, lo veo peor, lo veo sucio, veo una ciudad como greñuda, parchada, llena de baches, complicaciones, y como que estamos atorados en un círculo vicioso de hacer las cosas iguales que como se han hecho durante muchos años. Y eso me caló, me llegó, me hizo pensar hacia adentro, retrospectivamente, es decir, viéndolo un poquito hacia atrás. Y, y en honor a la verdad, pues hay muchas cosas que se pueden rescatar de lo que se puede haber hecho en los últimos 10 años en Sonora, donde sin duda alguna, quizás esta ya es una opinión más personal, más particular de un servidor, quizás lo más destacado o lo más destacable por la trascendencia que tiene es la construcción del acueducto El Novillo Hermosillo. Recuerdo muy bien y perfectamente como un buen amigo mío, al que estimo y quiero mucho, un día le dijo al gobernador Guillermo Padres, cuando andaba en el cabildeo para el posible inicio del famoso acueducto para traer agua del Novillo Hermosillo, fundamentalmente para consumo humano y para el desarrollo de las colonias y de la ciudad,
no para agricultura, que era el espíritu original. Él me comentó en lo personal, hablando cara a cara, como se dice, me dijo, le dije al Memo que si sacaba adelante el acueducto Independencia y hacía el famoso acueducto del Novillo Hermosillo, con eso me daba por servido en su gestión como gobernador. Y cómo pasan los años y pasa el tiempo, y creo que mi amigo tenía razón. Yo también soy de los que me doy por servido porque así haya sucedido, al margen de cómo se dieron las cosas posteriormente, de lo que ha sucedido o de lo que usted quiera pensar o analizar. Yo estoy hablando de infraestructura para el desarrollo de nuestras ciudades, y en este caso coincido también con mi amigo originalmente, el que les comentaba, el empresario, que es una gente muy exitosa, con presencia nacional en sus negocios, de cómo quienes andamos en los negocios en distintas ciudades o en distintos países, cuando regresamos a Hermosillo, nos entra una nostalgia de sentir de que algo nos falta, como que el progreso no llega a las calles de Hermosillo, como que el bienestar no llega a nuestras colonias, como que seguimos con un rezago histórico en materia de infraestructura urbana. Estoy hablando de las calles, las avenidas, los bulevares, los camellones. Estoy hablando de las banquetas, somos un desastre en materia de banquetas. Estoy hablando de la movilidad, somos terriblemente malos para la movilidad que tenemos en la ciudad. Nuestro transporte público es desastroso, lo he mencionado en muchas ocasiones. Hace poco hablé de que una alternativa real sería el Metrobús, si es que seguimos el modelo que existe en la Ciudad de México y que me gustó mucho y lo he visto en otras ciudades. Cuando estoy en San Diego, California, o en Phoenix, Arizona, el ver los camiones espectaculares en Las Vegas también, espectaculares, ya sea de una sola pieza o de doble pieza, pero con aire acondicionado, con calefacción, con asientos de primer mundo. Una cosa maravillosa de movilidad para que la gente se pueda transportar de un lugar a otro. Y así le puedo poner a usted muchos ejemplos. No le voy a hablar de los baches ni de las calles porque pues yo creo que todos ya nos malacostumbramos, porque no es correcto acostumbrarse, ya nos malacostumbramos a vivir así, a vivir en una ciudad de medio pelo, en una ciudad que, si bien es cierto, puede tener sus logros, puede tener sus ventajas, sus maravillas, su gente, su gastronomía, su industria, su comercio, su turismo, muchas cosas, pero sigue siendo una ciudad que le falta una gran inversión en infraestructura, que debe de ser parte de la inversión que haga el gobierno federal, el estatal y cada municipio, en este caso el de Hermosillo. Esa es una precisión muy general que quise compartir porque muchas veces se las guarda uno o se quedan por ahí, pero cuando lo comentas con otra persona te das cuenta que es un sentimiento generalizado, como que de repente nos estamos mal acostumbrando a ser ciudadanos de tercer mundo, como también hay ciudadanos que a la hora de pagar sus impuestos son de tercer o de cuarto mundo porque no pagan ni tan siquiera el predial. En fin, hay tantas cosas por hacer, pero es importante vislumbrarlas, comentarlas, intentar que se haga el mejor de los esfuerzos desde el gobierno, pero también de la iniciativa privada, para que nuestra ciudad sea cuando menos equiparable a las otras capitales que nos rodean en el noroeste de México, como sería Culiacán, puse el ejemplo de Mazatlán, pero Culiacán, Chihuahua capital, Mexicali en Baja California, La Paz en Baja California Sur y desde luego Hermosillo en Sonora. Ese es el noroeste de México y como tal creo y coincido con mi amigo que mencioné al principio, que estamos desafortunadamente en uno de los peores lugares comparándonos con esas ciudades en materia de infraestructura urbana, no en otra cosa. Saludos, gracias por escucharme.